a todo el equipo de Pachacamani por esta oportunidad. Estamos muy agradecidos con ustedes y nos parece sumamente grato compartir distintas perspectivas sobre el tema ambiental y sobre el tema social en nuestra región. Eh, Inicialmente comentarte que esta es una investigación que se ha realizado entre el año 2019 y el año 2020, una etapa bastante crítica, pero por fortuna hemos podido completar un estudio que, como bien decía Walter, se enmarca en un proceso de análisis más amplio sobre la cuestión de la pobreza multidimensional y la desigualdad. El estudio específico recién se va a presentar, que bueno, ha derivado de un libro, eh, recién se va a presentar el día 27 de este mes. Vamos a tener una presentación oficial de este libro y justamente lo que hemos ido haciendo en este proceso es una campaña un poquito de socialización de algunos avances y algunos resultados importantes sobre la investigación que se han difundido por medio de un boletín y un podcast. Un boletín que resume en realidad una partecita muy específica de la investigación que relaciona el proceso de urbanización en la cuenca Catarí con los procesos de contaminación. Y un podcast que refleja justamente esta situación y que, como tú bien lo has dicho, buscaba más bien tratar de establecer un diálogo y socializar con las comunidades de la cuenca y también con la ciudad en este caso, ¿no? Con las ciudades del Alto Iliacha, que son las más importantes en esta zona y que se ha difundido ampliamente, ¿no? Y que, como tú bien dices, desde la experiencia de la construcción de este podcast como un recurso sonoro para aproximarse a la población, bueno, han surgido también algunas ideas interesantes de reflexión sobre lo que supone la contaminación en este amplio espacio. Entonces, si me permiten, yo podría inicialmente presentar algunos elementos que han salido en este boletín, que ustedes lo pueden acceder en la página del CEDLA, que bueno, se ha difundido desde hace un par de semanas y que también está acompañado del podcast elaborado por Jacqueline y que refleja un poquito esta relación amplia entre más bien el proceso de urbanización y los factores de contaminación. Si me permites, podría compartir la pantalla, Richard, y así presentar algunos elementos muy puntuales de este boletín para después cederles la palabra a ustedes para reflexionar un poquito más sobre toda esta parte del podcast y del audio. Ya se está viendo tu presentación, Carlos. Gracias. Gracias. Tengo que presentarlo. Muy bien. Ahora sí. El nombre de este boletín inicial, como les decía, son en realidad previos al libro tenemos previstos dos boletines y dos podcasts. Este primer boletín en realidad se vincula más al proceso de urbanización y degradación ambiental en la cuenca. Y el segundo ya aborda en mayor profundidad la cuestión de las desigualdades, ¿no? Como factores más bien más vinculados a las causas de de esas afectaciones diferenciales entre campo-ciudad y entre distintos sujetos a lo largo de la cuenca. Entonces, cuando hablamos de la cuenca Catarí, estamos hablando de un espacio que pocos conocemos por este nombre, pero que en realidad varios de nosotros habitamos y transitamos, especialmente en el departamento de La Paz. Conforma una de las regiones más presionadas demográfica y ambientalmente,
ya que en ella habita el 10% de la población boliviana. Es una cuenca sumamente importante en términos demográficos, pero también lo es en términos históricos, ¿no? Estamos hablando de una cuenca que abarca parte de la región circunlacustre, y que en ese mismo sentido ha sido un espacio vital para varios grupos y culturas hace, desde lo que llaman el periodo formativo especialmente. Se destaca la presencia de distintas culturas alrededor del lago Titicaca, especialmente de esta importante fuente de recursos, ¿no? Tenemos las culturas la cultura de Chiripa, la cultura Tiwanaku, luego los señoríos aymaras, los incas, etcétera. En este proceso más bien de permanente ocupación de esta región. Y digamos que lo que destaca en este espacio también es la presencia de ciudades como el Alto Ibiacha, con una gran cantidad de población. Al menos forman parte de esta cuenca 9 municipios, algunos dicen 13, otros plantean un número mayor, pero nosotros nos hemos concentrado en 9 municipios que son los más vinculados por características hidrográficas y que son el Alto, Viacha, Pucarani, Laja, Puerto Pérez, Colquencha, Calamarca, Comanche, no sé si me he olvidado de alguno, no, creo que no, y que constituyen un espacio muy importante. Sin embargo, hay que decir que el Alto y Viacha casi concentran al 91% de la población de esta cuenca, ¿no? Y decíamos que más o menos la población de estos 9 municipios que hemos referido estaría superando el millón de habitantes, ¿no? 1.021.543 aproximadamente, que supone cerca al 50 al 45% de toda la población del departamento de La Paz está concentrada en esta cuenca. Esta es la delimitación un poco oficial. Si ustedes ven el tono amarillo, la delimitación oficial incluye otros municipios como Copacabana, San Andrés de Machaca, Huacajata, etcétera. Pero nosotros nos hemos concentrado en el estudio en estos 9 municipios que les refería, que son el Alto, Viacha, Collana, Calamarca, Comanche, Colquencha, Pucarán y Puerto Pérez, que tienen una estrecha relación con el río Catari. Estamos hablando de una zona densamente poblada. Este es un mapa de densidad, no es tanto un mapa de mancha urbana. Ustedes pueden ver el área roja, representa una mayor densidad de poblacional de alrededor de 20 personas por cada 30 metros cuadrados, pero que corresponde al municipio de La Paz. Entonces vemos una muchísima mayor densidad en el área de La Paz, que no corresponde, vale decir, a la cuenca Catari. Es otra cuenca, el municipio de La Paz, y ahí está también la complejidad del asunto, porque cuando estamos hablando de la cuenca Catari, estamos hablando más bien de una cuenca altiplánica que no vincula a estos valles interandinos, ¿no? Y acá tenemos esta presencia más bien bastante importante de población en toda esta zona, y esos puntitos que ustedes ven en realidad son personas, es población, como les decía, en cuadrículas de 30 metros cuadrados. Este es un mapa muy interesante porque nos está mostrando ya cuánta gente se concentra en este espacio y su proximidad con el lago Titicaca. Entonces, bueno, ratificando algunos de los datos que yo les mencionaba, ustedes pueden ver que la participación de la población urbana ha sido muy importante, ¿no? en este espacio ya desde los años 90, pero responde básicamente a la importancia de la ciudad del Alto, ¿no? Un 80% de la población, es decir, la población urbana representaba el 80%, y correspondía con la ciudad del Alto, más que todo, hacia el año 1992, con Viacha
estábamos hablando de que Viacha representaba apenas un 0,0%, mientras que representaba más bien en ese momento un 7,2% de la población rural. Esto va incrementándose inclusive hacia el año 2001, la presencia del Alto como municipio urbano en términos de su peso sobre el total de la población urbana es muy importante, está alrededor del 83%, y mientras que Viacha, por ejemplo, está por el 2,3, perdón, por el 3,8 de población urbana, y en el ámbito rural, más bien, ustedes pueden ver que la población representa muy poco, ¿no? Y este es un fenómeno ya no reciente, ¿no? Tenemos un proceso de urbanización bastante importante ya desde los años 90, con una enorme primacía de la ciudad del Alto en el contexto de la cuenca entendida como región, ¿no? Es decir, la cabeza del Alto eh, es, en términos demográficos, es muy importante. Y ahí estamos igual hacia un 83% en el 2012, y más bien vemos una tendencia a la reducción del peso específico de población rural de Viacha, mientras que Viacha más bien empieza a crecer. No estamos diciendo últimamente que el Alto no haya perdido toda su importancia demográfica, pero como podemos ver, digamos, en el siguiente cuadro, en términos de la variación entre el censo 2001 y 2012, tenemos más bien que hay una tendencia de pérdida de la población urbana. En el caso mejor dicho, de la población rural, en todos los casos, hay una tendencia más bien al crecimiento de la población rural, y todavía no todos los municipios son considerados, sin embargo, urbanos propiamente dicho. El caso de Colquencha es un municipio que recién se ha incorporado a la población urbana en función de estos criterios de tener más de 2,000 personas en un centro poblado específico, ¿no? Pero algo que es importante, si ustedes ven, es el crecimiento de la población urbana de Viacha, que ha crecido en un 116% respecto al anterior censo, ¿no? Que es un dato bastante llamativo. El Alto no ha crecido tanto en su población urbana como ha supuesto más bien su reducción en su población rural, ¿no? Entonces, si bien en términos poblacionales Viacha apenas representa el 10% de la población del Alto, estamos viendo que su crecimiento es bastante importante, ¿no? Y que en el futuro puede tener un mayor peso específico en la dinámica demográfica de la cuenca, ¿no? El resto de los municipios siguen siendo todavía marginales, pero llama la atención, por ejemplo, el caso de Collana, que ha reducido bastante su población rural, esto en función de que ya ha empezado a ser considerado también como un municipio urbano. Y en el caso de los otros municipios que son todavía considerados rurales, más bien tenemos una variación del 50% en el caso de Laja, es decir, tendríamos más bien ahí una población que se ha mantenido en buena medida como población rural, ¿no? En un municipio que es territorialmente bastante amplio y que más bien tiene un núcleo urbano muy, muy reducido. Pero el caso de Laja es muy importante también porque dentro de Laja están algunas localidades específicas que como tal y de suyo ya se podrían considerar urbanas, como es el caso de Puchicollo, donde justamente está la planta de tratamiento. En el caso de Puchicollo, nosotros tenemos una población bastante importante que ya supera las 3,000 personas y que ya le da un rango distinto, digamos, incluso a una parte muy específica de esta población. Entonces, lo que hemos hecho nosotros para abordar la situación de la relación entre el proceso de urbanización y de contaminación en este espacio
ha sido una revisión de distintos estudios un poco más provenientes de las ciencias hidrológicas, de la limnología y de varios estudios más bien de carácter científico sobre la calidad de agua, para identificar cuáles eran los puntos críticos a lo largo de la cuenca. Hemos tomado, además, otros estudios oficiales, como la auditoría ambiental que se hizo a la misma, para determinar cuáles podrían entenderse como puntos realmente críticos con alto grado de contaminación o característicos en términos de su relación con el proceso de contaminación vinculado a la urbanización. Y ahí hemos identificado en el estudio inicialmente 12 puntos. Unos son que además son los puntos que habitualmente utilizan estos científicos para analizar la contaminación en la cuenca. Entonces, lo que hasta ahora nosotros más o menos teníamos era varios estudios dispersos de distintos estudiosos de la contaminación en términos físico-químicos y biológicos, que en cierto modo no se articulaban en un proceso lineal. Lo que hemos tratado de hacer nosotros es, por medio de juntar los distintos estudios, primero, identificar los puntos críticos y en segundo lugar, tratar de establecer una lógica de cambios de los parámetros de contaminación en cada uno de estos puntos a lo largo de la historia, o hasta donde nos permitía, en cierto modo, este tipo de estudios. Dado que no somos ni limnólogos, ni hidrólogos, ni, nada, ni químicos, ni nada parecido, hemos acudido a estas bases más bien científicas y hemos tratado de articularlas con tal de que ya nos sirvan de una base importante para el análisis más sociológico. Entonces, a través de la georreferenciación de esos puntos, tratar de calibrarlos y de vincularlos entre sí, hemos encontrado algunas recurrencias interesantes, pero también hemos tratado de, en parte, iniciar un proceso de trazado de el desarrollo histórico de la contaminación en estos puntos. Entonces, sobre esa base hemos construido una base de datos, sobre esos elementos, mejor dicho, hemos construido una base de datos que incluye puntos tales como las nacientes del río Seque, en la represa Meyuni, ¿no?, que suponen las faldas del Baño Potosí, en el municipio del Alto, el río Seque después del río Chalianjahuira, que es también un punto muy importante porque es un punto vinculado al relleno sanitario, ahorita voy a hablar de eso. El río Seque, entre el Alto y Laja, el 4, el canal Alto Lima, que es un canal que transporta aguas desde la represa de Miñuni hasta las aducciones que se hacen hacia La Paz y el Alto con el fin de proveer agua potable, ¿no? El puente Mercedario, que ya está un poquito más hacia el sur, sobre el río Seco. Entonces, conocemos ese límite que existe más o menos entre donde se encuentra ahorita la Hachahuta del Alto y lo que vendría a ser la entrada hacia Villadela y demás, ¿no? Tenemos el río Seco antes de Puchicollo, que es la entrada a la planta de tratamiento, y el río Seco después de Puchicollo, para ver un poquito cuál es la efectividad y la capacidad de esa planta también para tratar esas aguas. El río Pallina, que es un río muy importante que más bien proviene desde la zona de Calamarca, eh, desde Collana, y que es un río que atraviesa la ciudad de Viacha y que va a ser el río que reciba toda la carga contaminante de los ríos Seco y Seque. Recordemos que el río Seco, por ejemplo, transcurre por el Alto hacia el municipio de Viacha, mientras que el Seque se dirige por la extranca del río Seco, el camino a Laja, justamente hacia el municipio de Laja, ¿no? Luego tenemos el río Catari, a la altura del puente Catari, ya en Laja, como el punto 9. El punto 10 sería el río Catari después de su unión con el río Pallina. Este es un punto muy importante porque es el punto en el cual
el Pallina se encuentra con el Catari y lo contamina totalmente porque ya habría recibido las aguas del seco y el seco, ¿no? Provenientes del agua. Y luego tenemos esta extensa pampa, que es el Catari después de su unión con el Pallina, donde más bien el agua tiende a distribuirse, a expandirse durante a toda se riega durante esta pampa, que es más que todo utilizada para la ganadería. Luego tenemos el mismo río Catari a la altura de la comunidad Catavi, que es un punto ya previo prácticamente a la entrada al lago, y el río Catari en Puerto Pérez, donde tenemos justamente la bahía Cuana y donde toda la contaminación desemboca en esta bahía, que es la bahía de Coana, y que, dicho sea de paso, es pues una zona arqueológica sumamente importante, ¿no? También hay vestigios arqueológicos, bueno, es una próxima, no exactamente, pero es próxima a zonas arqueológicas muy importantes, pero que además está produciendo en este espacio un enorme. Quisiera, digamos, ir un poquito más en detalle. Lo que tenemos en el punto 1 más bien son lixiviados y drenajes ácidos de mina provenientes de la explotación minera, que ya se inicia en 1905, ¿no? Con la explotación de estaño, con las concesiones de Consur y otras minas. Más recientemente, digamos, tenemos cierta actividad minera vinculada al incremento del precio internacional del zinc y que nos está generando un espacio de contaminación que incluso se puede observar muy claramente con imágenes satelitales que hace que esta laguna sea de un color eh, amarillento, ¿no? Casi oxidado, y que representa un alto grado de contaminación. Esta es una zona de criadero de criado de camélidos, pero ni siquiera los propios compañeros y compañeras que han participado del estudio les dan esta agua de beber a sus animales porque saben que es muy venenosa y muy complicada. Sin embargo, parte de esa agua se toma y se mezcla con la de otras fuentes, otras lagunas próximas, para suministrar de agua potable a La Paz del Alto, ¿no? Después de un proceso, obviamente, de potabilización, que sin embargo la auditoría ambiental ha definido que utiliza excesiva cal. Este punto también es muy importante en el sentido de que ha sido un área próxima a los lugares donde se han hecho aducciones para la sequía del 2016, ¿no? Y ahí hemos tenido algunas dificultades en términos de que se han afectado bofedales, pero también esto obliga a los comunarios a desplazarse en mayores espacios. Igualmente, según los testimonios de los y las compañeras, porque eh, ellos nos planteaban que varios de sus animales habían muerto después del bombardeo de nubes aplicado justamente durante esa sequía del 2016, porque aparentemente dicen ellos que el agua que bajaba en realidad después del bombardeo era un agua tóxica, ¿no? Para sus animales, que muchas crías habían muerto. Entonces, lo interesante de la definición de estos puntos clave ha sido que a nosotros también nos han permitido aproximarnos a un componente más cualitativo y sociológico, digamos, que es identificar justamente estos problemas en los puntos más críticos, ¿no? Por ejemplo, en el punto 2, algo que tenemos es una mala gestión del relleno sanitario, que bota todos sus lixiviados sobre el río Challanjahuira y que después desemboca en el río Seque, ¿no? Entonces, los lixiviados del propio relleno sanitario del ingenio pasan sin ningún tipo de procesamiento hasta estas fuentes de agua y estos cursos de agua, y está generando una importante contaminación. Pero además tenemos un fenómeno muy complicado en esta zona del punto 2, porque hay ya algunas zonas, como la zona Manuel de Roberto Paredes, por ejemplo, que hace parte de la periferia de la ciudad del Alto, que es utilizada como un basurero, ¿no? Entonces, como sucede habitualmente con las periferias urbanas, la gente va a botar basura, escombros, animales muertos, etc. Entonces,
Además de ello, hay alrededor del relleno sanitario la crianza de cerdos y las familias dedicadas a estas actividades sobreviven a partir de la alimentación de estos cerdos con la basura del relleno. Por tanto, no hay posibilidades, o más bien se oponen a un enmallado o a un control más estricto, digamos, del relleno sanitario. ¿Qué está produciendo esto? Jaurías de perros que son muy peligrosas para las personas, pero que ya han atacado a gente y que además suben hasta la altura de la laguna de Miluni y se alimentan del ganado, ¿no? Entonces está generando un conflicto entre los criadores de cerdos y los criadores de camélidos en esta zona, que es un conflicto que muy importante porque afecta pues medios de vida, pero además está generando una población de canes sin control, que es un riesgo para la salud pública, pero también para la seguridad de los vecinos que están muy preocupados. Recientemente, este año, hemos tenido manifestaciones de parte de ellos con la preocupación por las jaurías de perros y el tema del control. Tenemos situaciones importantes también en el caso ustedes saben que a lo largo de la ciudad del Alto existen no solamente una serie de actividades económicas formales, sino también otras menos formales, como por ejemplo mataderos clandestinos. Tenemos el propio matadero de los Andes que vierte gran parte de sus restos del proceso de faeneo directamente al río Hernani, que después desemboca en el río Seco. Y que, o sea, ahí vamos a encontrar una fuerte presencia de elementos como el hierro, por ejemplo, pero también tenemos cromo que proviene de algunas curtiembres clandestinas. El cromo es un elemento cancerígeno muy importante y también la gente se queja de que en las noches las grandes empresas farmacéuticas también o las hilanderas hacen que el agua se cambie de color y cambie de olores, precisamente por haber muy importantes vertidos de desechos, de residuos sólidos y líquidos hacia el agua, ¿no? Esta es una situación que se reproduce en gran parte de los puntos que atraviesan la ciudad y que se, digamos, consolida de una manera muy preocupante en lo que sería la planta de Puchicoyo. La planta de Puchicoyo recibe las aguas servidas de 5 de los 9 distritos urbanos que tiene el Alto. La planta ha sido inaugurada en el año 96 con una capacidad de 450,000 personas, pero ya pocos años después, calculada, digamos, en base a la población que tenía el Alto en el año 92, cuando más bien el censo del año 2001 ya nos arrojaba una población de 850,000 personas. Es decir, que la planta nunca tuvo la capacidad suficiente para procesar todas las aguas residuales que recibía. Entonces, esto hace que las comunidades alrededor, que están entre el límite en los municipios de La Ribera, reciban una gran cantidad de carga contaminante. Pero que también hayan perforado incluso el emisario que transporta estos residuos para alimentar a su ganado y sembrar, este, sembrar en la zona, ¿no? Entonces, eso precisamente porque estas aguas residuales que provienen del alcantarillado tienen una gran cantidad de fósforo, ¿no? Lo cual supone un nutriente importante para para las plantas, pero también viene cargada de estos otros componentes tóxicos que provienen de la industria, de las industrias y de las actividades económicas no reguladas en el ámbito. Entonces, eh, de forma preocupante, tenemos una planta de tratamiento que no funciona al 100% de su capacidad. Es más, ya desde el 2013 EPSAS declaraba que esta planta estaba en déficit, pero que además no ha sido diseñada para
tratar cierto tipo de residuos químicos o residuos tóxicos, ¿no? Sino solamente aguas servidas convencionales provenientes justamente de los desechos sanitarios. Hacia la pampa de Chonchocoro y hacia Viacha, eh, tenemos que estas aguas continúan después de haber sido procesadas en parte. Vemos que primero el procesamiento de esas aguas no es suficiente, no necesariamente mejora la calidad del río, de las aguas del río seco, sino que además está generando problemas de una contaminación atmosférica importantísima por los olores que emiten y por los cuales la gente se queja mucho, ¿no? Incluso de enfermedades, dolores de cabeza producidas por las emisiones hacia la atmósfera, ¿no? Y los olores que produce la planta. En el caso de Viacha, tenemos un fenómeno sumamente importante que tampoco es reciente y que tiene que ver con la industria de la construcción. Es decir, Viacha es, en cierto modo, la ciudad que provee de materiales de construcción al crecimiento urbano del Alto y que está demandando una serie de materiales, materia prima de los municipios circundantes. Lo hizo de varios de ellos. Ahorita, inclusive en el caso de Calamarca, Collán y Colquencha, tenemos conflictos intermunicipales vinculados a la explotación de la piedra caliza y además intercomunales, ¿no? Entre comunidades campesinas que se han dedicado a esta actividad. Conflictos que incluso han llegado a la retención de funcionarios de la gobernación, a conflictos ya que han pasado a agresiones físicas, incluso entre ellos. Y tenemos lo que desde hace varios años se mencionaba por parte de los habitantes de Viacha, que es justamente el tema de las emisiones de la planta procesadora de cemento, que si bien ha hecho ampliaciones y mejoras en filtros, tiene todavía la dificultad de que los camiones que transportan el material prácticamente llenan de polvo todos los sembradíos de las comunidades circundantes de la ciudad y está generando otro conflicto muy, muy importante. Eso ya se sabía. Algo que nos ayuda a ver la, la investigación, hablando con los vecinos y la gente de Viacha, es que inicialmente Viacha no tenía una planta de tratamiento de aguas, ¿no? Está en proceso de construcción, pero también el hecho de que hay una gran cantidad de unidades militares que se han asentado y que suponen una importante presión demográfica sobre el sistema sanitario de Viacha, ¿no? Que eventualmente cada cierto tiempo revienta porque tienes gran cantidad de cuarteles y militares que hacen uso de ese alcantarillado y que después, lastimosamente, no tienen ni los recursos o a veces la disponibilidad para hacerse cargo de esa responsabilidad. Ese es otro elemento sumado al de las ladrilleras, las caleras que usan, digamos, métodos muy poco sostenibles para la producción de sus materiales, que incluyen, por ejemplo, el utilizar llantas para la preparación de la cal, o utilizan otro tipo de residuos tóxicos para dichas preparaciones y que también están afectando los cursos de agua, ¿no? Porque gran parte de esos residuos son vertidos a la tierra o son vertidos a los ríos. Y a lo largo de toda esta pampa, más bien previa a la bahía de Juana, lo que tenemos es una fuerte actividad ganadera con una gran cantidad de cabezas de ganado. Pucarani, de hecho, es el municipio con mayor cantidad de cabezas de ganado bovino. Una vaca llega a producir hasta 20 kilogramos de bosta diariamente, y eso supone no solamente una gran cantidad de estiércol, que también está sobre el agua y sobre la tierra, sino también gases de efecto invernadero, ¿no? Y gran parte de este ganado se dedica a la lechera, pero también otro es destinado a alimentar de carne al Alto y La Paz, ¿no? Eh, y finalmente, a lo largo ya de la, del último tramo del río Seco, que recibe toda la carga contaminante,
digo del río Catari, que recibe toda la carga contaminante, lo que tenemos es una gran cantidad de uso de pesticidas, ¿no? Y también de elementos vinculados a detergentes, ¿no? Ese es un dato que lo veíamos con algunos químicos y compañeros que habíamos trabajado este tema, y claro, la fuente no era muy fácil de identificar, ¿no? Pero lo que nos cuentan los vecinos es que muchas veces incluso llega material quirúrgico, jeringas, guantes de látex, ¿no? Que son transportados por el río hasta estos espacios y bueno, las vacas se comen las jeringas, se mueren, el ganado no crece, ¿no? Porque está comiendo un pasto altamente contaminado, ¿no? Entonces, ya llegando a la bahía propiamente dicha, lo que tenemos es una mancha de 13 kilómetros cuadrados en toda esta área, una mancha negra que ha sido producida precisamente por todos estos vertidos que vienen desde las ciudades y las otras poblaciones y que va creciendo. Entonces, en esta zona, la contaminación inclusive ha cortado el acceso de las poblaciones a sus sembradíos, porque ellos lo que están haciendo en cierta medida es un remedio que es muchas veces peor que la enfermedad, que es tratar de canalizar el río Catari hacia la bahía, de modo de que no haga lo que siempre hacía, que es expandirse e inundar toda ese último tramo, porque está muy contaminado. Entonces arruina sus cultivos, afecta a su ganado, afecta a la salud de las personas y lo que hacen es tratar de canalizarlo directamente. Entonces, todas esas aguas negras están vertidas en la bahía, están afectando incluso el patrimonio cultural y arqueológico de la isla Pariti, que está al frente, ¿no? Donde tienes al Señor de los Patos, tienes realmente una riqueza histórica, cultural, arqueológica sumamente importante, y tienes una mancha de, hasta donde yo sabía, de 13 kilómetros de aguas negras por debajo del lago que ha hecho desaparecer prácticamente la pesca. Pero ese no es un fenómeno reciente, según los hermanos, las hermanas de la zona, esto ya viene sucediendo incluso desde los años 80, ¿no? En los cuales ellos han visto mermada la producción pesquera, que era un importante recurso, pero también, como ya lo vamos a ver ahorita con una mayor ilustración en el podcast, pues tenemos también una situación muy complicada de contaminación que está muy relacionada con, la, con el proceso de urbanización. Estos son algunos de los estudios que nos han permitido definir los 12 puntos, no voy a hacerlo más en detalle, pero aquí tenemos una perspectiva más tridimensional de la cuenca, en la cual ustedes ya pueden fijarse con mayor claridad que aquí está el municipio de La Paz, aquí está el Alto, ¿no? Y cuáles son los municipios que están más vinculados como tal al río Catari y que en realidad nos permite tener una perspectiva que es un poco lo que nos dice Jacqueline en el podcast, ¿no? Que no hay esta división urbana, rural, eh, que se nos ha marcado tanto desde el proceso de participación popular, pero también con el proceso de autonomías, ¿no? Y que más bien deberíamos pensar esto como un territorio más continuo, interrelacionado, interdependiente y que más bien trascender un poco las perspectivas de estas dicotómicas entre campo y ciudad y entender más bien la urbanización como un proceso más bien extensivo que está produciendo efectos mucho más allá de donde se concentran las ciudades. Entonces, lo que trata de aportar la perspectiva de este primer boletín es eso, es precisamente mirar que la urbanización no se puede entender como circunscrita únicamente al ámbito de las ciudades y que además no tiene que verse únicamente en términos de sus efectos sobre factores económicos y demográficos, sino que estos también tienen una cada vez más estrecha relación con los procesos ambientales. Y lo que estamos empezando a mirar en la cuenca es un proceso de migración de carácter ambiental, ¿no? No solamente es una migración porque ya no tienes tierra para producir, por la parcelación, por la subdivisión de la tierra, sino que
lo que estás viendo ahora es también que hay mucha gente que se va porque su tierra está contaminada, ¿no? Lo hemos visto recientemente en un estudio también con René Pereira en la zona de Nuevos Horizontes 2, donde hemos encontrado gente que justamente ha migrado de esta zona porque veía que ya no podía producir, ¿no? Y los jóvenes también, ¿no? No ven mayores perspectivas de producción, ya no solamente porque no hay tierra estamos hablando del subprofundio y es un espacio muy pequeño, sino porque también ya empezamos a tener migrantes vinculados al proceso de contaminación. Para nosotros este es un desafío muy importante en nuestra generación, no es solamente ya una cuestión vinculada a ambientalistas, científicos, sino que es una cuestión colectiva, ¿no? Y por eso mismo creo que el recurso de la socialización participativa, de la investigación participativa, es un recurso sumamente importante para generar conciencia sobre lo que está sucediendo aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y en un espacio tan emblemático y sagrado como es el lago Titicaca e histórico, ¿no? Además, por tanto, ese es el aporte que queremos hacer, ¿no? Y creo que también la intención era un poco articular estas comunidades de estos sujetos que son los más afectados a lo largo de estos 12 puntos, combinando o identificando esa relación entre estudios más de carácter científico y una perspectiva más bien más participativa. Eso es lo que podría aportar hasta ahora, estimado Richard. Gracias, Carlos. Yo pienso que con esa diapositiva que tienes ahí y todo lo que has explicado es sumamente crítica a la situación. Es una alerta realmente fuerte la que tenemos que asumir todos, ¿no? A veces es muy, en lo cotidiano, ¿no? Limitamos la ciudad en nuestro entorno más próximo y el efecto también, ¿no? Y sin embargo, como nos estás mostrando, esta expansión urbana tiene un impacto realmente letal y no es por utilizar una palabra así alegremente, sino nos lo han mostrado de manera muy crítica. Creo que con lo que nos has mencionado, no solamente está mostrando la importancia del estudio que estás realizando y en este caso el recurso metodológico del mapeo y la cartografía en esto, hay que remarcarlo, sino también creo que tenemos mucho material para la tercera parte donde vamos a entrar en el comentario, en el conversatorio sobre el